Trabajemos con esta serie de datos de las que conocemos la suma de cuadrados entre cada uno de los grupos y la suma de cuadrados dentro de los grupos, cada uno con su respectivo grado de libertad. También a estos datos vamos a introducirlos en un determinado contexto. Supongamos que son 3 tipos de comidas y la cantidad de gente, entonces estos son 1, 2 y 3, vamos a redondearlos. 1, 2 y 3 son tipos de comidas. Y tenemos los números, que son las preferencias o la gente que come cada uno de estos tipos de comidas. Entonces, lo que nosotros queremos averiguar, para lo que vamos a plantear un test de hipótesis, es que las comidas son preferidas por igual. Es decir, que mu sub 1, vamos a hacerlo con los respectivos colores, la media de 1 es igual a la media de 2, que es igual, vamos a decir, a la media de 3. La distribución media de cada uno son iguales. O mejor dicho, si me lo permiten, preguntarnos si estos valores son iguales entre sí. Es decir, si no hay diferencia, si la gente no tiene distintas preferencias. Por lo tanto, para eso vamos a plantear una hipótesis nula que diga justamente esto, que los 3 son iguales, es decir, que no hay preferencia. Por lo tanto, también vamos a plantear una hipótesis alternativa, que es la que nosotros queremos demostrar, es que son distintas, es decir, que la comida hace diferencias, o hace una diferencia. Es decir, que tienen diferencias entre las preferencias de cada una, valga la redundancia, o la rima, perdonen la rima entonces. Para esto también vamos a tener un nivel de significancia de 0,10, es decir, 10%, y vamos a trabajar con esto. Para este trabajo vamos a necesitar un nuevo tipo de estadística que se lo llama estadísticas F. Como ya vimos anteriormente, las estadísticas Z, las estadísticas T, y ahora vamos a ver las estadísticas F, con una determinada tabla de valores. Para calcular un valor de estadística F, o para calcular justamente estas estadísticas F, vamos a tener que hacer la siguiente operación. La suma de cuadrados entre sobre su grado sus grados de libertad, que recordemos que los grados de libertad para la suma de cuadrados entre era igual a m menos 1, es decir, la cantidad de columnas o la cantidad de grupos, si esto es m, si eso es m, tenemos m menos 1, sobre la suma de cuadrados dentro, también sobre sus grados de libertad. Y recordemos que los grados de libertad de la suma de cuadrados dentro era igual a los grados de libertad de cada uno de los grupos por la cantidad de grupos, n-1 por n. Esto nos va a dar el valor crítico de f, nuestro valor crítico. Muy bien, trabajemos entonces con los datos que tenemos. Sabemos que este valor, SCE, es igual a 24 y que sus grados de libertad son 2. Por lo tanto vamos a tener 24 sobre 2. Y tenemos también que SCD es igual a 6 y sus grados de libertad también son 6. Vamos a tener 6 sobre 6. Realizamos estas operaciones, voy a cambiar de color para un color más alegre, y tenemos 24 dividido 2 es 12 y 6 dividido 6 es 1. Por lo tanto, tenemos que nuestro valor f, nuestra estadística f, es igual a 12. Entonces ponemos que estadística
estadística f es igual a 12. Y vamos a ver entonces en nuestra tabla de valores f, no este valor 12, sino el valor que se va a corresponder con el porcentaje que tenemos. Nosotros tenemos que alfa es igual a 0,10. Vamos a tener que buscar esta probabilidad dentro de los grados de libertad. Nosotros tenemos que los grados de libertad son 2 y 6. Claro está que son 2 grados de libertad para la suma de cuadrados entre y 6 grados de libertad para la suma de cuadrados dentro. Veamos con estos datos y busquemos en nuestra tabla de valores f. Tenemos acá tabla de valores f. Esta tabla de valores, recordamos que tenemos que los grados de libertad son 2 para la suma de cuadrados entre y tenemos 6 para la suma de cuadrados dentro y tenemos un alfa de 0,10. Esta tabla de valores respeta solamente los datos para un alfa de 10% o de 0,10. Hay distintas tablas para distintos valores de alfa. Es decir, que si necesitamos otros valores de alfa o calcular otros valores de alfa, vamos a tener que recurrir a otras circunstancias, a otras tablas de valores. Muy bien. ¿Cómo se utiliza esta tabla? En la primera fila vamos a tener expresados los grados de libertad de la suma de cuadrados entre. Por lo tanto, buscamos nuestros 2 grados de libertad. Y en la primera columna vamos a tener expresados los grados de libertad de la suma de cuadrados dentro. Por lo tanto, buscamos estos 6. Así vamos a encontrar nuestro f crítico, que es igual a 3,46330. Podemos redondear esto a 3,46, que ya va a ser suficiente para conocer cómo sigue este trabajo. Tenemos que 3,46 representa un 10%. Y nuestro f crítico que calculamos de nuestra estadística f es igual a 12. Es decir, que 12 es mucho más crítico, es mucho más mayor, valga la redundancia, a 3,46. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra 12, habiendo considerado la hipótesis nula, es mucho mayor también a la probabilidad de que ocurra 3,46. Pero a ver, vamos a hacer así. Habiendo ocurrido la hipótesis nula. Así decimos que la probabilidad de 12 habiendo ocurrido la hipótesis nula es mayor a 10%. Como esta probabilidad es mayor a 10%, podemos decir sin ningún problema que rechazamos la hipótesis nula en favor, claro está, de nuestra hipótesis alternativa y decimos finalmente que la comida sí hace una diferencia en pos del test de hipótesis que analizamos, rechazamos esta hipótesis y asumimos la hipótesis nula como verdadera.